Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. Gracias por seguir con nosotros. Comenzamos en este espacio de noticias el día de hoy a propósito del Día Internacional del Derecho a Saber, que obviamente se convierte en un tema importante, fundamental para lo que significa no solamente esta participación ciudadana que puede tocar la puerta o que puede exigir o que puede denunciar o que puede señalar en el esquema también de gobierno para que haya transparencia, para que haya rendición de cuentas, sino para que al mismo tiempo sea justamente la voz de los ciudadanos la que vaya orientando el camino, el devenir de las instituciones en este afán de transparentar, en este afán de rendir cuentas, en este afán de que la información pública, la información que tiene que ver con el ejercicio de gobierno, pues sea una información que esté disponible, que sea accesible, que esté de diferentes maneras en diferentes espacios a la mano de las y los ciudadanos. Un tema importante porque referíamos nosotros al principio en este espacio, el derecho a saber, pues bueno, comienza justamente con esta posibilidad de fortalecer esta conciencia cívica, esta conciencia ciudadana, y yo le agregaría, y por eso lo vamos a platicar aquí con la diputada Betty Marmolejo, abre el camino, el escenario, el terreno de los derechos humanos, el derecho a la información como un derecho fundamental de los seres humanos. Mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy buenos días, Aurelio, con el gusto de saludarte a ti y por supuesto a todos los radioescuchas. Como siempre, muchas gracias. Tenemos derecho a saber, es un derecho humano, es un derecho constitucionalmente reconocido para que lo podamos ejercer, y la pregunta segunda sería, ¿y lo ejercemos, mi querida Betty Marmolejo? Tenemos el derecho humano al saber y bueno, eso es un conjunto, como lo hemos platicado en otras ocasiones, los derechos humanos todos están interrelacionados y bueno, conjunta a varios derechos humanos como es el acceso a la información, sí, lo que tiene que ver también con la transparencia, los derechos democráticos, los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la protección de datos y el acceso a las tecnologías y por supuesto a la información en general, como bien lo señalas. Sí, claro. Tenemos este derecho humano, está consagrado en instrumentos internacionales, en nuestra legislación federal, en nuestra legislación estatal. Y bueno, lo señala claramente en diferentes artículos, dice que todas las personas que solicitemos esta información tenemos derecho, por supuesto, también a formar parte de la toma de decisiones del orden público, como bien lo señalas. Decía yo orientar, ¿no?, el camino, el devenir, obviamente, de las instancias, de las instituciones públicas, para efecto de que podamos de esa misma manera participar, aunque de repente esa participación o queda muy reducida o queda demasiado acotada, que de repente parece o se vuelve como imposible acceder a esa información, Betty. Sí, bueno, existe legislación tanto en el país como en el Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala cuál es el conducto institucional para poder acceder a este tipo de información que resguarda o que genera la propia autoridad. Y bueno, existe un procedimiento, acudir a las instancias de transparencia de las diferentes dependencias que están todas obligadas a tenerla, y por otro lado, pues la obligación de las autoridades a dar respuesta entre los 5 y los 30 días, dependiendo del tipo de información que sea solicitada. Tenemos derecho también a preguntar, ¿no?, a saber de alguna manera. Pero ¿qué pasa cuando de repente los gobiernos te dicen, ¿qué crees? Esta información tiene una clasificación determinada, ¿qué tal que esta información que tiene que ver? Y lo vemos recientemente, incluso este gobierno de la República, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha tomado decisiones importantes en varios temas que son relevantes para la vida nacional. El tema de la vacuna, por ejemplo, contra COVID-19, que es información restringida hasta el momento, y que pase un lapso para que podamos nosotros conocer los detalles de cómo fue el tema de las vacunas, a quién la compraron, cuánto costaron, en fin. Y que de repente se vuelven informaciones muy importantes. Ayer hablábamos de los 8 años de Ayotzinapa, que también han sido informaciones que no han sido totalmente claras y que no han servido para darle luz a lo que hoy por hoy representa y significa justamente este derecho humano a poder conocer la verdad, mi querida Betty Marmolejo, ¿no? La verdad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos. Sí, existe una clasificación que pueden darle las autoridades como reservada o restringida a esta información, y es la información que tiene que ver con expedientes que estén sujetos a un proceso o a una investigación, que puedan requerir un tiempo adicional para poder ser
públicos, Sí. y también la información que tiene que ver con datos personales. Esto pues es parte también de otro derecho humano. Sí, claro, aunque aquí hacíamos un comentario nada más así rápidamente, pero había una persona que estaba hospitalizada en el Seguro Social, no había fallecido y de repente las funerarias ya le estaban hablando a la familia. Eso es una falta administrativa, eso es un delito, eso ¿cómo lo podemos interpretar, Betty Marmolejo? Es un delito porque todas las autoridades estamos obligadas a proteger los datos de las personas que pues tienen que ver con su integridad, con Claro. su privacidad. Y pues el exponerlas genera una serie de riesgos para las personas. Está sancionado ese tipo de Sí, acciones. está sancionado. Uh-huh. Y la otra es lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? El informe del gobernador, el informe de los presidentes municipales, presidentas municipales, incluso hasta de los mismos legisladores, con esta obligación de informar. Es que le iba a poner de realmente informar a la sociedad lo que están haciendo, porque además están utilizando recursos públicos, Betty. Sí, este derecho involucra la participación de todos. Por un lado, las autoridades deben de generar esas acciones, deben de generar esos programas, esas políticas públicas para transparentar la información, para hacer del conocimiento de los ciudadanos lo que está sucediendo con la administración de los recursos de carácter público también. Y por otro lado, los ciudadanos deben de estar muy atentos en la supervisión, en la aplicación correcta, particularmente claro, de estos recursos públicos, y en la exigencia, por supuesto, de la rendición de cuentas. Una exigencia que se hace más accesible. Tú hablabas de los derechos humanos, hablabas de esta visión democrática incluso que deben tener los derechos humanos, que realmente funciona de esa forma para los ciudadanos. O sea, los ciudadanos en la calle, en el mercado, en la escuela, en la oficina, de repente, yo sé que puedo consultar esta información, yo sé que puedo tener este dato, yo sé que puedo tener esta otra información. ¿Sí es así o de repente la sentimos, no se te hace muy lejos, muy lejana la realidad de los ciudadanos? Pues en general los derechos humanos, creo que por eso tenemos toda la responsabilidad los funcionarios públicos de difundir, promover el ejercicio de los derechos humanos. Todavía no son del conocimiento de toda la población. Tenemos que generar acciones, programas que nos permitan hacer más accesibles estos derechos. De entrada, pues difundirlos, claro, para todas las personas, y a su vez también pues compartir cuáles son los mecanismos a través de los cuales las personas podemos acceder a los mismos. A los mismos. Ahora, a través de los medios de comunicación se realiza una labor muy importante para no solamente hacer conciencia, sino para fomentar justamente el uso de esas herramientas para poder conocer o para poder saber más de lo que están haciendo las autoridades correspondientes. La participación de ustedes es fundamental para el ejercicio democrático, y por eso estos derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión, están también siendo ejercidos por parte de la población a través del trabajo que ustedes realizan de forma muy profesional. Ahora te voy a preguntar, y gracias Betty Marmolejo, pero leíamos nosotros en las efemérides, es un tema que se propone en España, en Europa, este derecho, el Día del Derecho a Saber, en el 2013, o sea, hace 10 años, 9 años. Siendo un derecho humano, ¿no tendríamos que tener todavía, pues por lo menos una mayor antelación para que este derecho realmente fuera más conocido, que fuera más arraigado dentro de las mismas sociedades contemporáneas? Pues existe desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es esa posibilidad que tenemos las personas de formar parte de la toma de decisiones de orden público. Sin embargo, pues con el paso del tiempo se han creado las instituciones, se han creado estos instrumentos que nos permiten, a través de la ley también, el poder conocer y que la ciudadanía sepamos cómo acceder a estos derechos. Acceder a estos derechos y cómo además, diría la palabra, romper de repente, ¿no? Esas limitaciones, esos bloques que empañan lo que tiene que ver con el ejercicio público, y que además los servidores públicos, los funcionarios públicos, tienen la plena y absoluta obligación de dar respuesta, de cumplir con este mandamiento, sobre todo para que pues los ciudadanos podamos saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo con los recursos que son precisamente de los ciudadanos. Y también, diría yo, desde la perspectiva de los derechos humanos, mi querida Betty, si tú me lo permites, al mismo tiempo en ese ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, como este derecho a saber. Así es, para que este derecho pueda ser
ejercido por toda la población debe de contar con características como la accesibilidad, como bien lo comentas, la disponibilidad, la asequibilidad, que es que sea posible el obtener el resultado que uno espera de este ejercicio, y también pues las características que tiene que tener es que debe ser para todas las personas. Para todas las personas, tiene que ser inclusiva incluso, ¿no? Así es. Inclusiva, que significa que cualquier persona, incluso con alguna discapacidad, pueda conocer los detalles de esta información. Habrá que revisar, ¿no?, lo que están haciendo en los 18 municipios, lo que está haciendo el gobierno del estado, lo que se hace en otros estados de la República, lo que hace el gobierno de la República con información, obviamente, que es pública o que tendría que ser pública, para que podamos conocer sobre todo la verdad de las cosas que ocurren en este estado, en estos municipios y en este país. Mi querida Betty Marmolejo, como siempre, muchas gracias. ¿Dónde te contactamos, mi querida doctora? Betty Marmolejo en Instagram, Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook y en el 442-251-9100 en la Legislatura del Estado, también Oficina 1 del piso 2. 442-251-9100 en el Congreso del Estado, 60 Legislatura del Estado de Querétaro. Pues enhorabuena y como siempre, gracias, mi querida Betty. Muchas gracias. Que tengas buen día, mi querida diputada por el Partido Acción Nacional, por cierto, Beatriz Marmolejo Rojas, que pues nos hace favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. 7:57, su opinión siempre la más importante. Como siempre, gracias también por seguir con nosotros en este espacio informativo, que por aquí me han hecho ya llegar algunos comentarios que le debo referir rápidamente aquí, como siempre, muy amable. Gracias. Me comentan, Aurelio, comentarte también que sí nos cumplió Roberto Sosa, ya tenemos baches con QR. Muchas felicidades, bueno, por lo menos en la forma que tienen los baches, que están impresionantes. De repente me dice Monse Ramírez de Santa Bárbara, ojalá que lo puedan también revisar con QR. Baches allá en Corregidora. Bueno, vamos a la pausa. Su opinión siempre la más importante. Volvemos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos.